Bueno, quiero compartir un texto que de alguna manera me alienta a poder predicar de cualquier cosa y a poder decir lo que tenga que decir sin temor a quedar mal con nadie y sin que me importe lo que a ustedes les parezca. Por sobre todo, viene picante el tipo, pero por sobre todo que me importe lo que a Dios le importa, porque si a mí me importa lo que a Dios le importa, todos seremos bendecidos en el nombre de Jesús. Así que estamos felices por la palabra que vamos a recibir y por la administración que tendremos hoy en el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 en adelante, ahí en el principio, la expresión apostólica, y entonces suena de esta manera: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, persiste en hacerlo, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, desearán o se rodearán, de maestros que le digan las novelerías que quisieran oír. Estoy entendiendo que esto es un poco lo que sucede desde el principio y que vuelve a reiterarse. Comienza a armarse un determinado público que necesita oír la palabra de una determinada forma, que sea digerible. Quiere que no se meta tanta presión con el matrimonio, que no se meta tanta presión con el pecado, que no se meta tanta presión con lo que yo hago de mi vida en mi soledad y me arreglo con Dios por mi lado. Entonces llega un momento en que solo se habla de la bendición. Y entonces encontramos que hay algunos auditorios que lo único que festejan, lo único que quieren es bendición. Y encontramos a algunos portadores de fracciones de la palabra, que sueltan palabra, que lo único que hacen es inspirar a seguir en esa condición inestable, en una condición que lo puede llevar a la caída. Algunos aprenden a tomar solo lo bueno, no solamente el que predica o el orador dice cosas que son gratas al oído carnal, sino que algunos toman lo que suena grato al oído carnal. Pero cuando viene la corrección, cuando viene la exhortación, cuando viene el llamado de atención para alinearnos en la verdad, decimos qué fuerte que estuvo hoy. Menos mal que me acuerdo la palabra del domingo pasado, que estuvo linda, y entonces me alineo. Pero tengo que entender que en algún momento en la Biblia se habla de perito arquitecto. Lo que está mencionando es una construcción, y en esa construcción debemos estar alineados para hacer la parte correcta. De no estar todos alineados, el perito arquitecto no está llevando adelante el proyecto como corresponde. Por lo tanto, posiblemente pueda haber una catástrofe, como muchas veces vemos en muchos lugares. Es necesario que nosotros vayamos delante de Dios pidiéndole al Señor que nos ministre con temor de Dios. Con temor de Dios. Que podamos decirle abiertamente al Señor: si es por mí, hago cualquiera. Si es por mí, la dibujo y nadie casa una. Si es por mí, caigo de vez en cuando y apelo a los pasajes que tengo presentes de la gracia, de la misericordia. Y entonces hago cualquiera. Pero es importante que vayamos delante del Señor y que le digamos al Señor que el que me convenció de pecado, el que cuando llegué a los pies de Cristo me hizo entender que yo era inmundo y que estaba perdido, ese mismo me siga ministrando de tal manera que yo viva en el temor de Dios, ese temor reverente, que yo no tenga el deseo de conducirme para nada. Para nada. Yo no puedo estar con la misma lucha 15 días después de conocer, un mes después, 3 meses, 3 años.
30 años con la misma lucha, 60 años, y si viene el Señor a los 59 años que estoy convertido, ¿qué pasa? Si yo llegué a Cristo y la verdad me ha sido revelada, yo tengo que rogar al Todopoderoso que haya continuidad y que ese temor me ministre. El temor de Dios te ministra de tal forma que todo el gozo que te daba esa situación carnal, ahora te lo da el Espíritu. Y vos no necesitas ir allá. Ahora, el tentador te va a rodear, te va a mensajear, te va a llevar, te va a involucrar, te va a meter en la página que no te tenés que meter, te vas a escuchar la palabra del que no tenés que escuchar, te vas a involucrar y en el medio de todo eso vas a sentir la necesidad de blanquear un poco la historia y vas a escuchar la voz de alguien que es liviano, que es suave, que es fácil de acomodar. Y entonces vas a determinar que quizás el Señor es tan bueno, su misericordia es tan grande, que yo pueda seguir viviendo desordenadamente hasta el día del fin. Y si te gusta la timba, dale nomás, porque por ahí puede ser que salga bien. No va que te arrepentís en los últimos minutos y zafás. No va que tenés la oportunidad de estar en un lugar. Yo fui a predicar a hospitales y gente que estaba en terapia intensiva, dormido, sin conocimiento, se despertó, recibieron a Cristo y luego partieron. Así que pudiera ser que Dios te dé esa oportunidad, como pudiera ser que no. Si viene Palmetti, decirle al que está al lado, fuiste. Y van a armar un grupo que no van a ser los palmeras, van a ser los palmados. Así que vamos a pedirle al Señor que por su gracia nos ministre. Bueno, ahora que ya los hice asustar, yo voy a hablar de otra cosa, igual, así que quédense tranquilos. Yo quiero hablar de la repaz. No. Interpreten. Repaz. Bueno, hay un filósofo intérprete de la ley. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién era? ¿La que era? No, nada que ver. Sí, era eso. Vamos a hablar de la repaz. ¿Qué es repaz? Una paz que es... Qué mal que hablan ustedes. Pero bueno, es eso. Lo que vamos a hablar es de algo de una paz mayor. Mire, la palabra en el original para paz en la Biblia es shalom. Amén. Decirle que está la shalom. Es una palabra hebrea usada para generalmente el saludo, la despedida. Significa paz. ¿Qué significa? Paz. Pero más que paz, también significa, escuche, bienestar, salud, armonía, calma, tranquilidad, equilibrio, igualdad, justicia. Cuando un hebreo te dice shalom, está deseando todo este combo: bienestar, salud, armonía, calma, tranquilidad, equilibrio, igualdad, justicia y descanso. Todo eso se dice cuando alguien está deseando la paz. Pero no es cualquier paz, es una repaz, es la paz de Dios. Así que vamos entendiendo que detrás de esta palabra hay todavía mayores cosas. Hay tranquilidad, equilibrio, igualdad, y todo eso es algo que la mayoría de nosotros en alguna ocasión necesitamos. Y algunos todavía seguimos necesitando, y a veces parece que más que antes la necesitamos. También implica descanso dado por la presencia de Dios. Esto tiene que ver con la fe, tiene que ver con la confianza. Descanso dado por la presencia de Dios. No obstante, esto es y se ejercita en circunstancias extremas, a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor. A veces nos cuestionamos y pensamos cuando ganamos a alguien para Cristo, cuando estamos ministrando, cuando atendemos una célula, cuando mi esposa o mi esposo costó que llegue a la iglesia y ahora empieza a llegar y le pasa algo. Justo que empezó a congregar, lo echan del trabajo.
Justo que empezó a congregar, se enfermó. Justo que empezó a congregar y ahí decimos, uy, ¿cómo puede ser? Y bueno, ahí le damos con todo al diablo, decimos, diablo inmundo. Y lo que tenemos que hacer, más allá de reprender, atar y echar fuera todo espíritu inmundo que ose levantarse en contra de una vida, es desear la paz. ¿Qué tenemos que desear? La paz. En el medio de esa tormenta, la paz. Porque esa tormenta se tiene que pasar, porque detrás de esa tormenta hay una enseñanza, hay una graduación, hay un próximo nivel, hay algo que te va a llevar a cosas mayores y por lo tanto necesitas transitarlo bien, porque si no lo transitas bien te vas a quedar todo el tiempo en esa tormenta. Para salir de esa tormenta necesitas la paz. Palabras del mismo Jesús cuando se acerca al bote. La paz esté con ustedes. Necesitamos la paz de Dios. Necesitamos la paz de Dios. Así que Shalom es una palabra cargada de sentimiento, de intención, de emoción. Dijimos entonces que quiere decir, cuando alguien dice Shalom, lo que está diciendo es que estés lleno de bienestar. Saluda a lo que está al lado, decirle que estés lleno de bienestar. Otra opción sería, o que la salud y la prosperidad estén con ustedes. Tirarle salud y prosperidad a los de atrás. Que la salud, Shalom. Aleluya. Shalom representa un descanso interior causado por la presencia del Señor, independientemente de las circunstancias externas. No importa lo que pase fuera, la paz del Señor te coloca en determinada situación que dentro estás en paz. En un sentido, en ese interior hay plenitud, hay seguridad que solo está disponible para los hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Aleluya. Y si no lo sos, podés aprovechar en esta ocasión y recibir a Cristo. El que te invitó sabe cómo hacerlo. El que está en la célula a la que asistís sabe cómo hacerlo. Y si ya lo hiciste y estás con duda, yo acepté a Jesús un montón de veces creyendo que la última era la vencida, pero me dijeron después que la primera era la más válida. Así que no importa cuántas veces lo haga, aceptamos a Jesús. La palabra Irene a mí no me gusta mucho porque tiene que ver con una diosa y es como se manifiesta la palabra paz en el griego. Irene es paz en griego. Está traducida en el Nuevo Testamento, aparece 91 veces. 31 veces en los Evangelios, 43 en Hechos y en las cartas de Pablo 17. Así que cuando se hablaba de Irene, algunos que todavía estaban en ese tiempo ligados a la cultura griega podrían asociarlo a esa diosa. Pero nosotros sabemos que estamos hablando de Shalom. Le decían Irene en su idioma. Nosotros decimos paz en nuestro castellano. Pero cuando hablamos de la paz, que es la paz de Dios, sabemos de qué se trata. En primer lugar, entonces, Irene, que es paz, se utiliza ya en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, como fórmula de saludo o como fórmula de despedida, siempre con una intención detrás de esa pronunciación, deseando lo mejor para aquel que está recibiendo mi saludo. Amén. Ahora, hay cosas que pueden robarnos la paz. ¿A alguien le robaron la paz alguna vez? ¿A alguien se la siguen robando seguido así? Tener paz parecería que pudiéramos explicarlo como ausencia de problemas. Tener paz por ahí está ligado a estar seguro de que en medio de los problemas hay un Dios todopoderoso que está trabajando para que todo salga bien. Así que a los que somos ministrados en la paz del Señor, no nos interesa el tamaño del problema, porque el Dios que está con nosotros es mayor. Y sabemos que ese problema tiene como función llevarme a una mayor estatura, ya está resuelto, y si me conduzco como Dios espera que yo lo haga, recibo en el nombre de Jesús. Ahora, hay muchos enemigos que te roban la paz.
Si quieren nombrar algún, no nombre la suegra y el primo que viene los domingos al mediodía. Lo que tiene que nombrar ahora son simplemente algunas cosas que pudieran robarnos la paz. Podría ser que la preocupación te roba la paz y a veces sin sentido. ¿Cuántos se dieron cuenta que se preocuparon por 1000 cosas y solo ocurrió una? Parecería que esa es la estadística, ¿no? Yo me preocupo por tantas cosas y después por ahí hasta estoy tan atado que pretendo enseñar que porque me preocupé por 1000 solo pasó una, podrían haber pasado 999 más, pero debemos ser precavidos, tengo que tener precaución, pero no debo portar preocupación. Eso no me tiene que tener ocupado, no me tiene que desenfocar. La preocupación me saca del acto voluntario que Dios espera en mí y termino haciendo lo que no quería hacer. La preocupación hace que el problema se convierta en un foco en cual se centra toda mi atención. Quizás Dios te está hablando hoy, quizás hasta hoy pensabas que era sencillamente temor, sencillamente como escuchamos tantas cosas, como pasan tantas cosas, ¿no? Y empezás a expresarlo de esa manera. Pero la idea es que eso que está captando tu atención no te saque de la oración, no te saque de la búsqueda, no te saque del momento familiar, no te saque del propósito, no te saque de los proyectos, no te saque de tu crecimiento financiero, económico, no te saque de desarrollar y de disfrutar algunas cosas que simplemente te hacen bien a vos. Lo que tenemos que hacer es echar fuera la preocupación. Decirle que está al lado, vamos a echarla fuera. Cuando alguien está preocupado, no puede dejar de pensar en esa situación que está viviendo. La preocupación es un enemigo que roba la paz, trae miedo, inseguridad y puede llegar a afectar mi salud, tanto física como mental. Decirle a que está al lado, fuera espíritu de chapita. Pudiera ser. Todo empezó porque estabas preocupado. Y ahora te pones a hablar cada pavada, todo porque empezó. Cortamos la preocupación en el nombre de Jesús. La preocupación entonces es un enemigo que te roba, que te trae miedo, te trae inseguridad, la tenemos que echar fuera. El mejor remedio para la preocupación es Filipenses 4, versículo 6, que dice, por nada estéis afanosos. Le teníamos que haber leído ese pasaje a los muchachos que se llevaron la camioneta. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ni siquiera para leerlo, en toda, muy bien, en toda, diga, no pasa nada, trae buena suerte, diga, en toda, aleluya. Así que tenemos que llevar delante de Dios en toda oración y ruego con un sellito al final, con acción de... La acción de gracia es una actitud que manifiesta justamente un sentir, yo me renuevo, me contento, disfruto, algo que está en camino, porque yo creí que vendrá en el nombre de Jesús. Así que la acción de gracia es tomar y dar por hecho algo que todavía no sucedió, pero ya comienzo a agradecer porque es mío en el nombre de Jesús. Así que esa preocupación se va, porque ahora la estoy corrigiendo con la fórmula que Dios me da. Ahora, ¿cuántos alguna vez pecaron? Todos pecadores. No. ¿Cuántos pecaron poquito? No, chamulleros no. ¿Cuántos pecaron mucho? ¿Quién pecó más que todos acá? No sé, bueno, basta, no. Pero lo que sí, todos de alguna manera pecamos. Y todos llegamos a Cristo, nos arrepentimos y todos hemos salido de esa condición. Pero algunos se mandó una macana que fue más fuerte que la otra.
O alguna de esas macanas lo marcó. A veces hasta somos perseguidos por esas macanas que nos mandamos. A veces lo soñamos. A veces volvemos a pasar el momento. Alguno pudiera ser que tenga culpa. Que tenga culpa. Cuando se ha cometido algún pecado, el sentimiento de culpa puede hacer que la persona pierda su paz, que se aleje de Dios por esto. Lo mejor es confesar la falta. ¿Qué hay que hacer? Si vos lo quisiste resolver con el Señor y fuiste y dijiste, Señor, yo cometí este pecado que es tremendo, es asqueroso, soy una basura, y saliste de ahí y todavía tenés la culpa y volvés al otro día y decís, Señor, yo ayer te conté que soy una basura, soy inmundo, y volvés, llega el momento en que lo tenés que confesar con alguien que te ayude. Entonces yo entiendo que tenés que hablar con alguien. Sí, tenés que ser lógico, tenés que fijarte de no herir a los demás en tu confesión, de no lastimar, de no causar lecciones por zafar tu situación. Entonces tenés que buscar de hablar con alguien mayor, espiritual, que sea reservado, que simplemente escuche, te ministre y eso quede en el olvido. Pero si aún así te avergonzás de confesar tremenda barbaridad, tómate un bondi, bajá en la terminal y tómate otro, y después te tomás otro, y cuando llegás a la terminal caminá y buscá una iglesia. Llegá y decirle, pastor, te traje una changa, quiero confesar algo. Mi pastor enseñó que vaya y busque uno de bien lejos que no me conozca y que pueda contarle toda la inmundicia que hice. Le contás toda la porquería, la basura que hiciste, decirle que te la solta toda la mugre. Orás con el pastor, te ministra y entregaste eso junto a alguien que te auxilió en la oración al Todopoderoso Dios y sos libre en el nombre de Jesús. Así que lo mejor es confesar y pedir perdón. Cuando el pecador se arrepiente, Dios se encarga de perdonarlo y de limpiarlo de su pecado. Dios quiere hacerlo. Primera de Juan 1, versículo 9, dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros. ¿Qué podemos estar? De que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El Señor, cuando lo hace bien. Tenés que arrepentirte si hay algo que te genera culpa, si hay algo que te tiene atado, si hay algo. A mí me pasó, a mí me ministró la suegra de Gaby. Yo iba a la peluquería y entonces hablando con ellas que habían estado orando, yo ya estaba cursando el instituto y tenía algo que no había podido resolver y pude de alguna manera en el medio de una conversación, ella me exhortó, yo fui ministrado y pude tomar la decisión de ir y pedir perdón personalmente, acomodar todo lo que tenía que acomodar y fui libre en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar esa decisión. El Señor quiere perdonarnos. La otra cosa que nos puede quitar, ¿cuántos son ansiosos? ¿Cuántos son muy? ¿Cuántos son más que el de al lado? Nos pasa eso, podemos tener mucha ansiedad. Cuando alguien pasa por un problema, el deseo por resolver la situación puede generar mucha ansiedad. Una persona ansiosa siente angustia, se desespera por tomar el control de la situación. El Señor tiene una palabra para todos los que están ansiosos. Primera de Pedro 5, versículo 7, dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Ya no hay que correr, ya no hay que volverse loco, hay que depositar nuestra ansiedad en el Señor. Lo próximo que puede pasar es que alguno tenga miedo. ¿Cuántos tuvimos miedo alguna vez cuando éramos cobardes hace mucho? Y hace poco también. Y va cambiando la cosa, ¿no? Antes teníamos miedo a una cosa, después a otra. Y a veces, la verdad es que nadie puede decir que está libre del miedo. Es algo que corresponde a nuestra naturaleza. Todos en algún punto podemos ser temerosos. El temor suele ser
como uno de los principales enemigos de la paz. Genera inseguridad y se convierte en un obstáculo para la paz. Porque el temor es obstáculo para la fe. Y sin fe, la paz no puede llegar a nosotros. Es importante que meditemos, que reconozcamos, que identifiquemos de dónde proviene y que hagamos guerra espiritual, arrancando el temor de nuestras vidas en el nombre de Jesús. La única forma de enfrentar el temor es con la ayuda de la palabra de Dios. ¿Qué necesito? El Espíritu Santo opera en mi corazón, me enciende, me capacita, me liberta, me hace vivir emociones, momentos tremendos. El Espíritu Santo me revela la palabra, la voy conociendo, la disfruto, pero necesito volver a la palabra, volver a la palabra, volver a la palabra, vivirla, confesarla, y entonces el temor ya no tiene dónde apoyarse. Salmo 56, versículo 3 dice: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Te alabo por tus promesas. Para alabarlo por sus promesas, tenés que conocer sus promesas. Te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás, declara el salmista. 56:3, guárdalo en tu corazón. Cuando siento miedo, confío en el Señor, mi Dios, y le alabo por cada una de esas promesas. Encuentro la promesa aplicable a mi situación y entiendo que mi Dios es Dios bueno. Es bueno. Lo próximo que puede levantarse contra la paz es la incredulidad. Sin fe no hay paz. Sin fe no hay paz. Lo decíamos recién. Es por eso que en medio de una situación adversa puede faltar todo menos la fe. La fe es la única garantía de tener paz, porque reafirma la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio del problema. Declarar al que está al lado: Dios va a obrar en medio del problema. Marcos 9, versículo 24, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Qué dijo? Creo. Pero no obstante a eso, se ve que mucho no creía, dijo: ayuda mi incredulidad. En esos momentos, cuando llega la incredulidad, Dios es el único que puede ayudarte a confiar. No está mal ser un receptor de la fe, alguien que ya conoce al Señor, y poner delante del Todopoderoso en duda tu propia conducta y decir: quizás me está faltando fe, necesito más fe, yo necesito más fe, yo necesito más fe. No sé, vos preguntarle al que está al lado: ¿y vos cómo andás? Ahora vos decirle: necesito más fe. Filipenses 4, versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el mejor lugar, en Cristo Jesús. Ahora, más allá de que hemos aprendido a identificar los obstáculos para la paz, los enemigos de la paz, la pregunta sería: ¿cómo tener paz? Quiero entender que por el texto que ya leímos y vamos a mencionar, la paz está con nosotros, la paz es nuestra. Quizás no la estamos identificando, no la estamos viviendo, no la estamos alimentando, no la estamos poniendo a funcionar. Juan 14, versículo 27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Porque Él no la da como la da el mundo. La paz del mundo es
pensar en salir de donde estás en medio del lío, salir de la internación en un hospital, salir de un problema en la familia, salir de la pérdida de alguien, y imaginarte que estás en una playa con unas palmeritas. Esa es la paz que dibuja el mundo. Y en ese mismo lugar, con un corazón sin paz, es exactamente lo mismo que estar en medio de una guerra. Lo que yo necesito es que mi corazón sea ministrado. Y el Señor ya lo hizo. La paz la dejó. Dijo, la paz os dejo. Inmediatamente dijo, mi paz os doy. Ya te la dio. Y aclaró cómo la da Él, que no la da como la da el mundo, tramposamente. Y entonces nos aconseja, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos que comprender que estas palabras no son para todas las personas del mundo, sino solamente para aquellos que tienen como Señor a Jesucristo. ¿De qué tipo de paz está hablando el Señor? Podemos ver entonces que en el mundo no hay verdadera paz. En el mundo hay guerras, hay conflictos entre países, conflictos sociales, conflictos entre personas, conflictos intrafamiliares, conflictos y muchos de esos conflictos en el interior de cada persona. Jesucristo dijo claramente algo en Mateo 10, versículo 34 al 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra y a los enemigos del hombre. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Cuando el Señor viene a que lo conozcas, a que te enamores y a que recibas su paz. La venida de Cristo no trajo paz a la humanidad. La venida de Cristo trae paz a aquel que cree y lo confiesa como Señor. La paz que el Señor vino a traer a este mundo es la paz en nuestro corazón, en nuestro interior. Esta nos permite estar confiados aún en medio de los conflictos. Nos permite mantenernos firmes en las circunstancias más difíciles. ¿Cómo podemos tener esa paz? Primeramente, es necesario aclarar que es imposible tener paz siendo impío. Isaías 57, versículo 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Muchas veces confundimos impío con pecador. Todos nosotros somos pecadores y levantábamos la mano contentos contando que éramos pecadores. Y la sangre de Cristo nos ha limpiado y lo hicimos perfectos en el nombre de Jesús. Pero un impío es un pecador que rechaza la salvación. Un impío es un pecador que desprecia a Dios. Todos en el mundo, cristianos y no cristianos, estamos enfrentando las mismas dificultades, las mismas crisis, pandemias, guerras, violencias, situaciones locales, situaciones internas, problemas económicos. La diferencia es que por Jesucristo Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Contale al que está al lado, Dios está con nosotros. Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Quizás es un lindo texto para que lo confieses cuando llegas a tu casa, cuando ves a tu familia, cuando llegas a la célula, cuando te encontrás con tus amigos y puedas decir, y el Dios de paz. Y se acuerdan todo lo que involucraba la paz. Sea con todos vosotros. Amén. La única forma de ya no seguir siendo impíos es dejar de rechazar el amor de Dios y recibir por fe la salvación que Él
nos da por medio de Jesucristo. Y esto no es una confesión para que sea oída por algún testigo, nada más. Esto es algo que tiene que salir de un corazón verdaderamente arrepentido, dispuesto a alejarse de su condición para afirmarse en cada una de las promesas que Dios tiene para nosotros. Que Dios tiene para nosotros. Tenemos que comprender también que no podemos experimentar en nuestra vida la paz del Señor si nos llegamos a alejar del camino del Señor. Hay gente que se acerca a Dios 2 o 3 veces al año. Cuando llega la primavera empieza a congregar porque está lindo. En el invierno es una historia, venía a la iglesia. Sí, tienen todo mal aliento y cantan fuerte. Isaías 59, versículo 8 dice: no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá la paz. Tengo la mayor revelación. El Señor me ha llamado, me cuenta como hijo. Yo tengo que estar firme en el Señor por siempre. Mi destino es en la eternidad con Jesucristo por siempre. Yo no puedo negociar absolutamente nada, ni siquiera me tengo que hacer preguntas, ni tengo que tener dudas. Yo voy a estar con Cristo por siempre. Y la paz del Señor estará conmigo todo el tiempo. Lastimosamente muchos cristianos viven angustiados porque se han alejado del camino de la paz. Si dejamos el camino de Dios, si dejamos su iglesia y volvemos a nuestra vida mundana, a veredas torcidas, la palabra es clara: no tendremos paz. Lejos de Dios no hay paz. Vuelvo a decirlo: lejos de Dios no hay paz. ¿Qué tenemos que hacer para volver a experimentar esa paz de Dios en nuestros corazones? Volver hoy en amistad con Dios. ¿Cuándo hay que volver en amistad con Dios? Hoy. Job 22, versículo 21 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Encima de que corregís tu situación, comienza un tiempo de bendición. Comienza un tiempo de bendición. También tenemos que traer nuestras preocupaciones y temores al Señor. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis, lo leímos, afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. No le sale todavía. En toda con. Y el versículo 7 agrega algo más. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tengo que despojarme de todo aquello. No tengo que afanarme por nada. Tengo que llevar mis preocupaciones al Señor, ahora sabiendo que hay recompensa. Viene la paz del Señor. Un cristiano también experimenta momentos de temor, de angustia. Tenemos situaciones difíciles, crisis, sentimientos de temor. Podemos actuar en fe, podemos tener una oración preventiva para miles de cosas y Dios va a allanar y va a preparar el camino. Pero a lo largo de los días vamos a darnos cuenta que a veces cometemos errores, que no tomamos decisiones a tiempo y que por ahí nos toca transitar un momento difícil. Y en ese momento de difícil no podemos permitirnos que nuestra mente tome el control, que el temor tome el control. Nuestro corazón no puede estar opinando en esto porque yo soy ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor nos hace un llamado a traer nuestras peticiones y nuestros temores en oración y ruego al Señor. Tengo que llevar todo delante del Señor. Podemos decir entonces que sin comunión con Dios no hay verdadera paz. Necesito estar en comunión con el Todopoderoso Dios. Y la paz de Dios entonces se hace realidad en nuestras vidas cuando nosotros somos capaces de creerle a Dios, cuando creemos en sus promesas y en su poder y en su amor y en su fidelidad.
Ese es Dios. Romanos 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La fe tiene que ser usada. Con fe puedo disfrutar de esa paz. Porque inmediatamente el versículo dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos está llamando a que nos sirvamos de todo lo que Él nos da para estar libres del temor y de todo aquello que nos quite la paz y comenzar a disfrutar esa paz y a esperanzarnos por lo que viene en el nombre de Jesús. En uno de los momentos más difíciles de la vida de David, escribió un salmo, el Salmo 57, que empieza así. Quizás te sirva de modelo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Que podamos inspirarnos en salmos como estos para ir delante de Dios y rogar por su favor y por su misericordia. Después de la resurrección, Jesús apareció a sus discípulos y les dijo, paz a vosotros. Juan 20, versículo 19. No fue un simple saludo. El Señor tenía el propósito específico con esa frase. Se refería a la paz de Dios, inconmovible, eterna, la paz que Él mismo compró en la cruz. Esa es la paz que nosotros necesitamos hoy. Yo necesito esa paz. Algo te está incomodando, te atribula, estás pasando algún conflicto, hay tristeza en tu corazón, hay una situación que se fue de control. Podemos escuchar a Jesús hoy declarando paz a vosotros. Cierra tus ojos ahí donde está y recibí la voz de Jesús diciendo paz a vosotros, paz a vosotros. Deja que esta paz invada tu corazón. Nuestra paz reside en nuestro Salvador, quien nos ama con un amor incondicional. Necesito esa paz, necesito esa paz. Él la está ministrando hoy y yo puedo manifestar mi deseo, puedo manifestar el deseo de ser alcanzado por esa paz. Paz a vosotros. Es una paz que Él dejó, es una paz que Él da. Es esa paz que no es como la que da el mundo. Por lo tanto, no se turban nuestros corazones, ni nuestros corazones ya no tendrán temor.